Hoy compartamos la palabra de Dios con el tema "Las cosas del mundo se hacen según la palabra de Dios". Con este tema, tomémonos un tiempo para compartir la palabra de Dios. Cuando vemos las profecías de Daniel capítulo 4 y capítulo 5, Dios hizo saber al rey Nabucodonosor que Él mismo conduce y administra todas las cosas de este mundo. En el libro de Daniel podemos ver muchas veces la relación entre el rey Nabucodonosor y Daniel. En Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor pidió a Daniel que interpretara su sueño. Veamos el capítulo 4, versículo 4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. En Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, pero no podía recordar cuál era. Había gente que siempre se mantenía cerca del rey y lo asesoraban sobre la administración del gobierno, magos, astrólogos y adivinos. En Daniel capítulo 2 dijeron: díganos su sueño, entonces le mostraremos la interpretación. Sin embargo, como el rey no sabía cuál era el sueño, no podían interpretarlo. Al final, supo el contenido del sueño a través de Daniel. Veamos el capítulo 4, versículo 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Beltsasar. Aquí Daniel es llamado por su otro nombre, Beltsasar. Dirás la interpretación de él. En el capítulo 2, el rey Nabucodonosor ni siquiera sabía cuál era su sueño. Pero en el capítulo 4 les explicó su sueño. Sin embargo, los que lo rodeaban no podían interpretarlo. Solo Daniel lo interpretó. Vayamos al versículo 19 y veamos su interpretación. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación
para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. El rey Nabucodonosor pensaba que había construido el gran reino de Babilonia con su propio poder y autoridad. No tenía idea de que todo proviene de Dios. Dios le permitió entender esto por medio de Daniel. Vayamos al versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pensando en la gloria de Babilonia, su magnífica arquitectura y cultura, el rey Nabucodonosor consideró: todo esto ha sido edificado con la fuerza de mi poder, y lo dijo con la boca. Versículo 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. El rey Nabucodonosor volvió en sí
cuando comprendió que Dios gobierna sobre todos los reinos de los hombres. Comprendió que el gran imperio de Babilonia no había sido construido por su propio poder, sino que Dios había permitido que naciera gente a su alrededor y había colocado sabios, personas valientes y generales con ingenio a su lado para poder construir ese imperio. Cuando finalmente comprendió que había sido hecho no con su poder, sino por Dios, su razón le fue devuelta y pudo recuperar el poder de Babilonia. Esto es lo que Dios nos enseña en Daniel capítulo 4. Si analizamos las cosas que están sucediendo en la aldea global, parece que ciertos presidentes y primeros ministros tienen buenas políticas o que determinadas personas amenazan el mundo. En realidad, Dios nos está mostrando signos con respecto a esta época a través de este fenómeno. Vayamos al capítulo 5, Daniel capítulo 5, versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Finalmente hizo que Daniel interpretara la escritura. Vayamos al versículo 16. Yo, pues, he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey, y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Aquí, Daniel está ilustrando al rey Belsasar.
Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío, de Media, tomó el reino, siendo de 62 años. Daniel capítulo 5 muestra que Babilonia sería conquistada por Media Persia en tiempos del rey Belsasar. Aquí también Daniel señaló: ¿cómo es que no sabes que el Dios Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres? ¿No sucedió esto ya en tiempos del rey Nabucodonosor? ¿Pero por qué estás cometiendo pecado contra Dios? Después de señalar esto, interpretó la inscripción que la mano había hecho en la pared. Oh rey, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto, y Dios ha puesto fin a los días de tu reinado. Esta fue la interpretación de la inscripción Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y en Daniel capítulo 5 está escrito que el rey Belsasar fue atacado por Media Persia y que Babilonia fue destruida esa misma noche. Las personas que viven en esta tierra deben conocer a Dios correctamente y temerle, para que cuando dejen este mundo y vuelvan al mundo espiritual, sepan quién los ha guiado todo el tiempo. ¿No deberíamos todos aprender este hecho y temer a Dios correctamente? Es por eso que siempre debemos prestar atención a las palabras de Dios y seguir sus enseñanzas. Vayamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Veamos el versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Es Dios quien dirige este mundo. Dios hizo saber a Noé su voluntad de castigar con agua a los impíos. Dios le hizo saber su voluntad y le dijo que su trabajo era construir un arca
y hacer preparativos para la salvación. Noé no formuló ninguna objeción a esto, sino que cumplió la voluntad de Dios. Podemos ver esto en el capítulo 6, versículo 22. Y lo hizo así Noé. ¿Qué hizo Noé? Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Capítulo 7, versículo 4. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice, e hizo Noé, ¿cómo? Conforme a todo lo que le mandó Jehová. Los antepasados de la fe entendieron completamente que el mundo entero está gobernado por Dios. Por esa razón, siempre obedecieron a Dios y siguieron sus palabras. No rechazaron sus palabras, ni las evitaron, ni se apartaron de ellas. Aquí también dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. De esta manera, Dios no destruyó el mundo entero, sino que dejó algunas semillas en el arca de Noé. Hubo un tiempo en que el mundo fue juzgado con agua, y Dios también nos hizo saber acerca de esta época en la que vivimos, ¿no es así? Veamos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para, ¿qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y en 2 de Pedro capítulo 3 está escrito, Dios castigará a los impíos con fuego. Entonces, esta obra ciertamente se cumplirá como Dios dijo. Vayamos al versículo 10. Dios está mostrando el futuro de este mundo que Él está operando. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros? Todas estas cosas van a suceder sin falta. Entonces, ¿cómo debemos andar? Andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, como sin mancha e irreprensibles en paz. Dios está operando esta tierra. Por tanto, debemos estar preparados para ser salvos en el último día, cuando Dios juzgue con fuego, andando aún más en santa y piadosa manera de vivir. Debemos ser hallados sin mancha e irreprensibles ante los ojos de Dios. Veamos Sofonías capítulo 1. Aunque la gente del mundo vive perversamente, nosotros, el pueblo celestial, no debemos ser influenciados por esa maldad, ¿no es cierto? En cambio, debemos guiarlos al camino correcto. Veamos el capítulo 1, versículo 2. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Vayamos al versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Pues toda la tierra será consumida ¿con qué? Con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El juicio con fuego se explica repetidamente.
Mientras gobierna y opera esta tierra, lo que Dios más quiere es la salvación de la humanidad. Así como Dios mostró a Noé la manera de escapar del desastre en esos días, Dios nos muestra la manera de escapar de este también en esta época. Mientras opera este mundo, Dios nos dijo que entremos rápidamente en cierto lugar cuando llegue este momento y cuando veamos estas cosas sucediendo a nuestro alrededor. ¿Qué lugar es este? Debemos entrar en Sión rápidamente, guardar las fiestas, especialmente la Pascua, las cuales se observan en Sión, y escapar de todos los desastres. Esta es la enseñanza de Dios, ¿no es así? Veamos Salmos capítulo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Vayamos al versículo 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti, ¿qué? A ti no llegará. Dios ha tomado medidas especiales para evitar que los desastres se nos acerquen. Nosotros también debemos preparar todo lo que Dios nos dice que preparemos. Si Dios nos dice que entremos en Sión, debemos entrar allí. Y si Dios nos dice que guardemos la Pascua sagradamente, debemos guardarla sagradamente. Si Dios nos dice que guardemos el día de reposo según la ley, entonces debemos guardar la ley del día de reposo. Y si Dios nos dice que prediquemos su palabra a la gente que no la conoce, debemos predicarles. Debemos preparar todo. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, y luego solo necesitamos esperar. Dios dijo, ni plaga te tocará. Entonces, ¿qué hizo Dios para que los desastres no puedan venir sobre nosotros? Veamos brevemente Éxodo capítulo 12, versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Él prometió protegernos para que ningún desastre venga sobre nosotros si guardamos la Pascua también en esta época. Esta fue una promesa que Dios ya había hecho desde hace 3,500 años, en el tiempo del Éxodo. Hoy también, en esta época, la sorprendente gracia y la obra de la salvación se realizan si hacemos conforme a todo lo que Dios nos manda. Debemos tenerlo en cuenta y hacer un hermoso avance de la fe, esperando el día de la venida de Dios, llevando una vida santa y piadosa. Así como Dios preparó el arca en el tiempo de Noé, en esta última época nos dice que entremos a Sión. Confirmemos esta voluntad de Dios en Jeremías capítulo 4, versículo 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. ¿Dónde es este lugar? Es Sión. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones, el destruidor de todas las naciones que existen en esta tierra, está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. ¿A dónde necesitamos ir en este momento? A Sión. Nosotros, el pueblo de Dios, no necesitamos estar ansiosos, porque Dios siempre está con nosotros donde quiera que estemos. No dejemos de agradecer siempre a Dios por su gracia, de llamarnos para una obra tan grandiosa, haciéndonos sus hijos
y permitiéndonos trabajar como parte de la obra de salvación. Ya que hemos sido llamados para esta obra, quisiera pedir a todos los hijos de Sión que siempre lleven una vida santa y piadosa y obedezcan todo lo que Dios nos manda y sigan los pasos del Padre y la Madre. Muchas gracias.